Buenos días, quien les habla, María Moncada. El día de hoy le vamos a hablar sobre los impuestos sobre la renta. Como primer punto tenemos contribuyentes especiales. Los contribuyentes especiales son designados por la Administración Tributaria, se clasifican por superar 30.000 unidades tributarias anuales por ventas e ingresos y se clasifican como contribuyentes especiales sujetos a través de un acta de requerimiento que emite el CENIAC. Como segundo punto tenemos los también llamados contribuyentes especiales. Son llamados también sujetos pasivos especiales por el cual están designados o calificados, es decir, al momento de que las empresas realicen una compra, se les debe hacer la retención al valor agregado. También llamados sujetos pasivos a los funcionarios públicos que también imponen a la ley a ciertas obligaciones tributarias. Cálculo de anticipación del impuesto del IVA. Se hace en base a las declaraciones quincenalmente referidas a las compras y se hace la retención del 75 o el 100%, depende del tipo de persona de la retención que haga la compra. Cálculo del anticipo del pago del impuesto sobre la renta. Se calcula en base a los porcentajes, es decir, se calcula del 0.5% sobre los ingresos hasta un 2%, y por lo cual se calcula en base de los ingresos brutos obtenidos durante el periodo fiscal o de la imposición que se realice al calcular el impuesto fijado. Siguiente tenemos diferencias entre gastos y costos. Los gastos, o también llamados deducciones, son los decrementos en beneficios económicos producto de la disminución de los activos o el incremento de los pasivos, tal como el del resultado final del decremento o de la disminución del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos o deducciones en los gastos obtenidos durante una empresa, por ejemplo, los pagos de sueldo, los pagos de salario, los pagos de un uniforme, es decir, estos gastos se deducen al momento del cálculo del impuesto sobre la renta. El costo se define como la capacidad de generar los beneficios económicos a una empresa. En razón a costos se incorporan los activos y luego se anejenan en existencia o en inventario. El costo de la inversión que se le hace a una empresa, por ejemplo, la compra de una mercancía, la compra de materia prima, la compra para realizar algún producto. De estos costos se puede adquirir o se obtendrá algunos beneficios a futuro. Como siguiente punto tenemos anticipo del impuesto sobre la renta. En este caso de anejación del inmueble, esto significa que al momento que una persona natural o jurídica decide vender un inmueble a terceros de esa venta, ellos están obligados a hacer una declaración al pago de un impuesto al Estado, en este caso es decir, al CENIAC. Y para anejar el inmueble se debe hacer, en este caso se debe hacer una serie buscar una serie de información. Por ejemplo, en el primero se debe tomar el costo del valor que tenía al momento de haber comprado este inmueble, o sea, como que en base a su historia. En el segundo punto tenemos el monto actual de esa venta. ¿Qué se debe hacer? Se toman de esos dos montos, luego esto se divide y el resultado que nos da de esto es la ganancia que va a tener o bien sea la empresa que lo vende o la persona
natural que esté haciendo la venta de este inmueble. ¿Cómo se calcula se calcula bajo factores? Es decir, esto es un índice que se llama, o sus siglas son INPC. ¿Qué quiere decir esto? Índice Nacional de Empresa al Consumidor. Se toma el índice cuando se compra y ese índice actual, es decir, esos dos índices se dividen y el resultado de estos dos índices se multiplican por el precio adquirido cuando se compró este inmueble. Se le resta el precio de la venta y allí estaría en la ganancia del mismo. También nos ha hablado de las alicuotas. Las alicuotas o cálculo de impuestos sobre la renta, hablamos de alicuotas, alicota 1 y alicota 2. En la alicota 1 nos parece que está la tarifa o tarifa número 1, que en este caso podríamos decir que es la persona natural que no realice actividades mineras o trabaje con hidrocarburos, entre otras. De este se aplica el impuesto del 34%, del 34% que se le debe dar a esta tarifa. Y en la segunda tarifa se aplica a sociedades. El otro punto es limitaciones a las donaciones que realiza una empresa. Estas son, según la base jurídica, nos habla que las donaciones tienen un fundamento legal, según lo establece el artículo 27, que reza así. Las liberaciones deberán percibir objetos, beneficios, asistencias, contribuciones a favor de instituciones que no perciban fines de lucro. ¿Qué quiere decir con esto el artículo 27? Que si una empresa realiza una donación sin fines de lucro, debe cumplir una serie de reglamentos. Lo primero que debe tener, el contrato. Lo segundo, el contrato de aceptación de la donación que éste está haciendo. El tercero, la emisión de la factura por los bienes donados. Esa donación se debe registrar en el libro de ventas, igualmente la factura, por concepto de los bienes donados, y de esta manera es que ellos van o se ayudan a disminuir el impuesto sobre la renta. Otro ejemplo tenemos sería Empresas Polar. Empresas Polar tiene fundaciones. Dichas fundaciones tiene una que es en la parte del área deportiva. Ellos se encargan de darle todo el material a esas personas, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacer la facturación de todos los bienes donados. De igual manera, eso va registrado en el libro y es una manera que ellos tienen de ayudarse a disminuir el impuesto sobre la renta. Siguiente punto es cálculo de retención de sueldos y salarios. Según el artículo 99, si una empresa realiza pagos y sueldos o salarios, está en la obligación de hacer una retención del impuesto de los ingresos. Es decir, una empresa que tiene nómina de empleados está en la obligación de hacer la declaración de la retención. Es decir, si esta empresa tiene una nómina por debajo del sueldo mínimo o en base al sueldo mínimo, esta empresa hace la declaración, mas no cancela. Pero si la empresa tiene una nómina elevada por encima del sueldo mínimo, esta persona sí está en la obligación de hacer la declaración. De esta declaración sí se debe pagar, porque se debe hacer el cálculo para la retención de este impuesto, y de esa manera es que se le hace la entrega al fisco. Buen día, esto es todo por el día de hoy.